cómo fue la cuestión del polio en San Francisco de Macorís? Allá no hubo polio en San Francisco de Macorís, gracias a que yo me ocupé de vacunar a todos los niños. Estoy hablando de miles de niños porque en el área rural también actué y en las comunes contra la poliomielitis. Sí. Pero dime una cosa, papá. En tu estimado, sí, ¿qué hubiese pasado si esos niños no se hubieran vacunado allá en la provincia de Duarte, en San Francisco? Un desastre. Un desastre porque eso estaba, ¿verdad?, inundando todas las comarcas del país. Y San Francisco de Macorís era un solo castillo. Mi campaña comenzó en Castillo. Todo el mundo vacunado. Sí, ¿y qué pasó en los otros sitios? No sé los otros sitios del país, pero de mi comarca no hubo poliomielitis allá. Quizá uno o dos casos dispersos. Todos fueron vacunados por esta lombriz. Y el doctor Joseph Ritter, de Filadelfia, fue quien dio lo biológico, sí. Amigo mío. ¿Y esa conexión que había contigo y Filadelfia, de dónde proviene? Eso... Bueno, mira, yo no me recuerdo. Yo lo único que puedo decir es que fui a Filadelfia, conocí al doctor, intimamos, fuimos amigos y él me dijo que cualquier cosa que yo pensara que podía hacer un buen servicio para mi país, se lo diera. ¿Pero qué tú hacías en Filadelfia? ¿Eso tenía algo que ver con lo de la insulina y Alfonsito y demás? No. Yo no recuerdo qué hacía yo en Filadelfia. La cuestión fue que yo lo vi allá, lo conocí allá y él me ofreció todo lo que yo quisiera. Sí. Y así fue. Pero tú conociste también al médico, por lo menos por correspondencia, que trató a Fonny, a Alfonsito, en Filadelfia. Yo no lo recuerdo. Porque tú no fuiste de los primeros que pusiste insulina aquí. Sí, pero no recuerdo ese detalle. No recuerdo muchas cosas, mi memoria se perdió hace un tiempo. Y las cosas que no debían ser olvidadas están en el cementerio. Sí. Háblame entonces del Hospital Marion. El Marion. ¿De dónde viene el nombre y qué tú hiciste ahí? George Marion, un famoso urólogo norteamericano, fue traído aquí por Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y lo llevó. ¿No era francés? Era... No, norteamericano. Ya. Y lo llevó, lo trajo él para su propia salud. Y todas las actividades médicas las realizaron en el doctor Marion, profesor Marion, donde yo era residente. Sí, pero el nombre se lo habrán puesto después que Marion. No. ¿No? No, ahí mismo, con él ahí. No me digas. Sí, George Marion, Orden de Trujillo. Bien. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿Ahí era que tú estabas? Sí. Contrástame tu experiencia en el Padre Villini y en el Marion. ¿Cuál fue la diferencia ahí? La diferencia es muy sencilla. El hospital profesor George Marion era un hospital militar. El Padre Villini un hospital civil. En ambos yo trabajé intensamente. Sí, ¿y cómo una lombriz, como dices tú que tú eras, logra entrar a un hospital militar en la era de Trujillo, benefactor de la patria? Cuando yo llegué aquí para hacer mi residencia, yo no tenía cómo lograr un hospital, ¿verdad?, que me recibiera. Entonces mi mamá, que era amiga de doña Julia, habló con doña Julia. Sí. Habló con doña Julia. Doña Julia recomendó a esta lombriz. Y yo fui al hospital profesor Marion y no me quisieron recibir porque yo era un civil. Doña Julia llamó al director y lo mandó a la mierda, que era Manuel Robiú, esposo de una hija de doña Julia. Sí. ¿Tiene? ¿Y qué rango tenía Robiú? Adiós, el director del hospital, coronel. Era un coronel. Sí, coronel. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, yo fui un excelente residente del hospital militar. Ajá. Y gané todas las
las prebendas y los beneficios y las distinciones en el profesor Giorgio Marión. Sí. Y ahí, Entonces, tú fuiste al Padre Villini después del Marión. sí. Explícame eso. Bueno, no, yo hice mi residencia en el Padre Villini. Un año estuve ahí trabajando. Y cuando terminé, querían que yo me quedara con yo me voy. Y me fui. Sí, fue ahí que tú conociste a Moscoso Puello. Sí. En el Padre Villini. Pero tú tuviste, ¿Cómo? ahí hubo algo, un problemita que tú tuviste en una cuestión quirúrgica, durante una cirugía, que alguien te llamó la atención y... No, yo ¿Qué fue lo que pasó ahí? No recuerdo eso. ¿Qué incidente te recuerdas tú del Padre Villini? El incidente mayor que yo recuerdo fue que estábamos operando una monjita. Estábamos operando a un enfermo de eso. Y la monjita era de las enfermeras. Y en el problema de la anestesia, que no era lo que es ahora, se le zafó la mano al paciente y le agarró la vulva a la monjita. Y para sacarlo de ahí, eso fue una odisea. La monjita duró una semana sin dejarse ver, porque todos los pelos de la vulva se lo arrancó. No me digas. En el periodo anestésico, ese periodo loco, se le zafó del amarre que tenía y le agarró la vulva a la monjita. No me digas. Y la monjita se le cayeron todos los pelos y se le cayó la vergüenza y no quería dejarse ver de nadie. Pero hay alguien que dice que la monjita inicialmente decía, Señor, líbrame de la tentación. Señor, líbrame de la tentación. Pero ya al quinto manoseo del paciente ella dijo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Es cierto eso? No, yo no sé si eso ocurrió allá. Sí, entonces, pero Moscoso Puello te tenía a ti alguna distinción. Suprema. ¿A qué se debía eso? A mi dedicación. Sí. Yo fui el mejor residente del Padre Villini en aquella época. Todo era para el doctor Ortega, todas las necesidades y las emergencias, llamen a Ortega, que ese no tiene ropa y lo que tiene son los fundillos rotos. Eso decía Moscoso Puello, que fue mi profesor, muy querido por mí, me invitó a su casa y me dijo que él quería que yo la llevara a mi esposa allá y se la llevé. Oh. Sí. Historias. Buenos días. Eso fue, relátame aquel robo que te hicieron a ti de los 30 pesos. Los 30 pesos, yo no recuerdo. Sí, tú tuviste un problema en la inscripción de la universidad. No, yo tuve muchos problemas, yo no recuerdo bien eso. Un dinerito que te robaron. Se me perdieron los cuartos. Sí. Me pillaron, pero me lo buscaron los propios amigos. Ah, para la inscripción de la universidad. Claro. Ajá. Porque yo era una figura en el Padre Villini. Sí. Me convertí en el primer residente de ese hospital. Todos los problemas y todas las vainas del Padre Villini llegaban donde mí porque yo no tenía ropa y no podía salir. Sí. Te convertiste en un ratón. Pero un ratón de verdad. Sí. Todos los problemas, las emergencias y las necesidades de urgencia caían en mis manos. Yo estaba desesperado porque y en algún momento trataron de envenenar a ese ratón. Muchas veces. Relátame alguna vez. ¿No? Tú sabes que el doctor Francisco Moscoso Puello era un brillante cirujano, un brillante municipio y un espectacular médico. Era director del hospital Padre Villini. Y yo, como siempre, me dediqué en cuerpo y alma a servirle a los pacientes, a ser un verdadero residente. Y el Moscoso le cogió conmigo y eso me valió. Yo no sé cuántos millones de pesos me valió eso, porque todo lo que Moscoso quería era conmigo. Y yo fui un residente. Sí, pero eso desencadenó celos profesionales. Ah, sí. ¿Con quién? Con el doctor Lobatón. El doctor Lobatón. El doctor Lobatón era urólogo. Ya. Y me quería a mí entrañablemente. Yo era el residente de su área.
Sí, y entonces, ¿qué pasó ahí? Eso es que se crearon unos celos, pero después todo se suavizó. Mocoso se dio un poco, que se puso muy orgulloso, porque él quería que yo fuera incluso a su consultorio. Y se crearon unos celos jodones, entonces yo no sabía qué hacer, pero diplomáticamente resolví ese problema. Sí, sí. Entonces yo Sí. iba al consultorio del doctor Mocoso, que quería que yo fuera. Yo nunca dejé de ir al consultorio de él. Sí. Entonces, después que tú terminaste esa residencia en el Padre Villini, tú te fuiste a la frontera con Haití, ¿no? A Dajabón, sí. Pero que yo no fui, no me mandaron. Te mandaron. Porque mi mamá era amiga de doña Julia. Sí. Y mi mamá habló a doña Julia diciendo que yo tenía que hacer una residencia, que ella quería que me ayudara, bla, 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 bla. Y doña Julia llamó al hospital militar. Y Manuel Robiú, que era el director, dijo que eso no se podía, que me recibieran a mí, porque yo era un civil y ese era un hospital militar. Y lo mandó a la mierda y lo obligó a recibirme. A mí no me gustó porque eso creaba un ambiente reactivo contra mi persona. Pero yo me gané a todo el mundo y después el propio Manuel Robiú, que era el director del hospital, un hombre muy orgulloso, me acogió a mí de tal manera que yo era para todo el residente. Sí, pero la pregunta fue, cuando tú fuiste a Dajabón, ¿cómo fue que tú paraste en Dajabón? No, Dajabón fue cosa de mi mamá. También, ella intercedió tanto para que tú estuvieras en el Marión como para que te mandaran a Dajabón. Sí. Explícame. Porque mi mamá era amiga de doña Julia. Ok, entonces te mandan, pero tú eras muy jovencito para ser director de un hospital. Me contó y eso, Sí. de doña Julia. Explícame de tu llegada a A Dajabón. mí no me quisieron recibir en el Marión. No, eso, pero ya tú me dijiste eso, pero háblame de Dajabón ahora. Dajabón, frontera con Haití. Yo fui a Dajabón ¿Y cómo fuiste? a dirigir el hospital Pero por una orden de doña Julia Molina Viura Trujillo. ¿Cómo te transportaste hasta Dajabón? Adiós por el carro. Por carro, ¿no? Sí. Y cuando tú llegaste allá, dime, ¿cómo te recibieron en Dajabón? No, yo llegué a Dajabón de noche. De noche. Sí, porque por la tardecita llegué de noche allá, porque dependía del transporte. Llegué de noche y recuerdo que la enfermera del hospital que estaba pegado al masacre, pegado de la aduana, el hospital, y el correo que daba por allá, que me vocearon a mí, que si yo había llegado, que si no había llegado. Toda esa vaina, una historia muy bonita. Y cuando yo llegué al hospital, que era un rancho, el hospital pegado de la aduana, pegadito del masacre, Sí. yo oía ese ruido y preguntó que qué era lo que había ahí. Ah, pero eso es la frontera con Haití. Yo me mudé de la cama para otra parte. De este lado estaba el masacre pegado. No, múdame del otro lado que yo no quiero. ¿Y qué tú pensabas? ¿Que un papá bocó te iba a jalar los pies? No, que estaba con la frontera haitiana y entonces en esa época los haitianos y nosotros no estábamos bien. Y así, esa es una vida jodona que yo tuve en el Dajabón. Pero me convertí en el municipio más distinguido del área. Todo el mundo me quiso, yo no tuve problemas, apoyado por el gobierno, por el síndico, que era un jodón, ¿verdad? Llegó a quererme muchísimo. No tuve problemas. Al principio sí, porque la gente, una vaina. No me querían a mí porque querían a otra gente. Entonces yo me di a conocer, me gané la comunidad y para salir de Dajabón me dio mucho trabajo. Pero me salí. ¿Cómo se llamaba la chica? La chica, Hubo algo. sí, se llamaba, no me acuerdo, Gracita o algo así. Gracita, no será otra, papá. No, yo no me acuerdo el nombre de ella. Sí, pero era bonita. Bueno. Resolvía. Bonita, sí, bonita no había nadie ya.
Pero yo era una figura en Dajabón, tú no te imaginas, para todo. Yo era una figura, hasta te cuento. Allá la reunión de autoridades eran sabatinas, Sí. se hacían los sábados. ¿La qué, papá? La reunión sabatina de las autoridades. Sí. Y había un maldito borracho que desde que sabía de la reunión iba a vocear allá. ¡Viva Trujillo! Yo fui y le dije que yo era el director. Mira, desgraciado, ¿por qué tú no dices otra cosa? Y lo que me dijo fue jejeje. Con el dedito. Yo lo que hice fue que me reí, porque coño, estaba medio borracho, pero para eso la borrachera no funcionó. Como quien dice, a joder a otro, ¿no? Exacto. Esto fue a la vera del hospital que me tiró eso. Coño. Pero yo pasé un buen año en Dajabón, haciendo mi pasantía allá. Sí. Yo me hice querer por todo el mundo. Entonces después de Dajabón, papá, ¿dónde tú fuiste? A San Francisco de Macorís, como médico interno. A San Francisco. ¿Y quiénes eran quién era el director del hospital en esa época? Bueno, mira, yo no me recuerdo el apellido, era un mocano, buena gente. Pero no era Fabio Rojas. No, No. Fabio Rojas vino después. Ajá. ¿Qué tiempo te pasaste tú ahí en el hospital de San Francisco hasta que llegó Fabio Rojas y esa gente? Bueno, ¿qué tiempo me pasé yo? Llegué Fabio Rojas, el director del hospital. Porque tú llegaste y era un mocano que no era Fabio Rojas el director. Entonces, No, así mismo. bien. Te pasaste un tiempo allá en el hospital. Sí, viví en el hospital. Viviste en el hospital. Sí, Ya. un Entonces, tiempo explícame cómo fue entonces que tú te fuiste del hospital a trabajar con Fabio Rojas. No, yo no me fui del hospital. Yo trabajé con Fabio Rojas por la tarde. Ya. Pero no me fui del... Entonces, ¿en qué Le momento? agradezco a Fabio Rojas la distinción, el respeto que me guardó siempre. Yo no lo voy a olvidar nunca. Incluso iba a mi casa a hacerme la visita. Y recuerdo yo que fue una vez que estaba Viola allá, teniendo yo amores con ella, estábamos en un pizarrón. Y cuando él vio que yo estaba con ella en el pizarrón, se devolvió. Porque él dijo, estos van a estar en otra actividad. Y se devolvió. Esa es historia. Sí. Pero entonces, ¿en qué momento decides tú instalar tu clínica, la clínica Lourdes? Mi clínica Lourdes. Bueno, yo era asistente de Fabio Rojas en su clínica, ¿verdad? Él me trató muy bien siempre y me remuneró de acuerdo con su criterio, muy bien. Pero yo fundé mi servicio privado aparte, ahí donde tú conoces la casa. Sí. Y abrí mi clínica y viví bien, muy bien. Y hice muchísimas cosas. Las primeras transfusiones del país, de la ciudad, las hice yo en mi clínica. Sí, ¿y cómo tú te nutrías de los últimos avances de la medicina, papá? Bueno, yo tenía el padre Villini aquí, tenía aquí mi gente, mis amigos, y toda la nutrición que yo necesitaba la recibí ahí en el padre Villini, muy bueno, excelente. Y tenía a Francisco Mocoso Puello, que yo era su alumno preferido. Sí. Mocoso Puello, que era una figura que lo nombró Trujillo porque era enemigo de él. Y Trujillo, para conquistarlo, lo nombró director del Hospital Peregrino. Y yo fui el mejor asistente de Sí. Francisco Mocoso Puello. Pero era por el padre Villini que entraban las innovaciones médicas al país. Sí. No todas, pero la mayoría. Porque los mejores médicos estaban ahí. Teníamos conexión por atrás con el Instituto del Cáncer. Era Payomosqui, un eminente médico, el director. Yo me asocié a él y recuerdo un detalle, que fue un señor con un cáncer de la lengua. Sí. Y yo, ¿verdad? En un momento que pasaba del padre Villini al Instituto del Cáncer, tenía un túnel ahí, me encontré con ese hombre bombardeando sangre por la lengua, coño. Cáncer de la lengua. Se murió. No se murió en ese momento, murió después. Pero tú interveniste quirúrgicamente ahí en esa hemorragia. Claro, pero eso no valió, siguió sangrando.
Se murió de eso. Sí. Sí. Es una historia jodón. Y después de muchos años, cuando tú te hiciste director del Hospital San Vicente de Paúl, Sí. ¿Qué logros pudiste tú tener ahí en ese hospital? Todos los logros, sí. Porque San Vicente era un ventorrillo, era un almacén de los americanos. Y yo hice un hospital regional. Eso No, pero cuando tú fuiste ahí, originalmente ese hospital era un almacén de los americanos. no después. ¿Sabes? Ya cuando yo fui no estaban los americanos ahí. No, pero digo yo, esa edificación originalmente... Estaba ahí, era un almacén de madera. Que le daba la vuelta a todo eso ahí. Sí. El hospital de San Francisco se hizo bajo mi dirección. Ay, Ajá. no. Explícame. Bueno, nada. No me recuerdo quién era el ministro, era amigo mío. ¿Cómo se llama? No me recuerdo. Haz lo que te dé la gana, pero hazlo bien. Fue el mensaje. Pero eso fue porque tú tuviste dos direcciones del hospital. No, una sola. Bueno, pero eso fue cuando te nombró Joaquín Balaguer, papá. Joaquín Balaguer, sí. Joaquín Balaguer. Yo no sé, creo que fue mi mamá que habló con doña Julia. No, eso fue en Dajabón, papá. Cuando tú te hiciste director del hospital de San Francisco, interviniendo Ricardo Ricour y unos disturbios que habían en San Francisco, entonces tú te hiciste director del hospital de San Vicente de Paúl, después en los años 70 por ahí. Pero lo que yo quiero saber es que tú lograste algo, háblame de qué pasó con pediatría, por ejemplo. No, o sea, si tú me quieres cuestionar sobre eso, yo te puedo decir, el hospital San Vicente era un almacén de enfermos. Un almacén de enfermos. Sí. No tenía pediatría. Yo creé el departamento de pediatría. No tenía un laboratorio para transfusiones, yo hice un laboratorio para transfusiones. No tenía un laboratorio clínico, yo era laboratorista ya. Hice un laboratorio clínico y convertí al hospital, de hospital San Vicente en hospital regional de todo el Cibao. Todo el mundo iba. Sí, sí. Entonces, el laboratorio, que yo soy laboratorista, o era laboratorista, creé un departamento de laboratorio clínico y bacteriológico, Sí. que no existía. Sí, porque tú siempre tú tuviste cierta pasión por el laboratorio clínico y el laboratorio patológico. Explícame la conexión, entonces, volviendo un poco atrás, que hubo con el doctor Bello y mamá y ella hacerse laboratorista. No, eso lo sabe Viola. Ella se hizo ahí en la capital, laboratorista. Ella nunca fue al hospital. No, yo sé que ella no fue al hospital, pero no fue por influencia tuya que ella estudió laboratorio. Bueno, quizás, pero yo nunca la presioné para que hiciera eso. Y lo hizo muy bien y creamos un laboratorio y ganamos dinero. Sí. Fuimos un poco torpes porque nosotros debíamos ser los primeros con laboratorio en todas partes, ¿tú entiendes? Sí. Pero Viola no. Exacto. ¿Cómo surge la Asociación de Ahorros y Préstamos para la Vivienda de la provincia de Duarte? La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda de la provincia de Duarte fue creada por una lombriz que se llama Rafael A. Ortega, solo por él. Sí, pero ¿esa lombriz era de los nemátodos o era una lombriz de tierra? De las dos cosas. De las dos cosas. Bien. Yo fui un coloso para crear el laboratorio. Sí. Ortega, miren, eso me va a poner esa camisita. ¿Pero cuándo?